Seguimos en Radar y nuestro segundo tema es transparencia y también el combate a la corrupción. Esta semana han habido varios temas de qué hablar y nos acompaña por eso el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Bienvenido, ministro. También Gracias. Contamos con 3 dirigentes de la sociedad civil, el señor Aurelio Barría, un dirigente histórico de la Cruzada Civilista, Mariela Ledesma, Gracias. Abogada, y también Guido Rodríguez, abogado, periodista, y los dos son de un grupo contra la corrupción que se ha pronunciado. Movimiento Ciudadano Anticorrupción. Movimiento Ciudadano Anticorrupción de la llamada sociedad civil, que tanto han logrado por estos días, diría yo. Y que tan apaleados hemos salido por estos días también. Por estos años, definitivamente. Sí, por estos años, pero hablando de apaleados, creo que el ministro ha tenido una semana dura, una semana donde ha tenido que dar explicaciones en los medios, señor ministro, pero sus declaraciones justificando la contratación de un ministro en el ministerio que usted preside, de un sobrino, han generado mucho revuelo. Bueno, yo creo que eso ha generado revuelo, con todo respeto, en los sectores, en ciertos sectores que se dedican a criticar a todos los gobiernos y que siempre se dedican a criticarlo todo. Yo me siento muy tranquilo con la designación de mi sobrino. Como ya he explicado, él es graduado de la Universidad de Virginia, que es una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Completó estudios de maestría en Administración Pública en la Universidad de Chile, está por sustentar la tesis, tiene vocación de servicio público, trabajó en el gobierno anterior en el Ministerio de Desarrollo Social, en el MIDES. Para mí hubiera sido muy fácil, Sabrina, esconderlo y decirle, oye, vete allá a trabajar al MIDES pues y tal, pero yo no soy así, yo soy un hombre que da la cara, yo necesitaba a alguien de confianza que fuera mi asistente y no podía encontrar a nadie mejor que mi sobrino Jaime Eduardo, que trabaja de sol a sombra. Creo que eso nadie lo duda. Nos imaginamos que se está corriendo el riesgo por eso. La pregunta es el término de percepción y sobre todo, Sabrina, el tema de percepción y sobre todo la promesa de combate a la corrupción que ustedes han hecho. Pero si eso no es corrupción. El nepotismo no es corrupción. Por supuesto que no. Si yo hubiera nombrado a un sobrino y lo pongo de botella, eso sí es corrupción. Sabrina, el Ministerio de la Presidencia tiene 1.400 empleados, 1.400 funcionarios. Porque yo nombré a un sobrino, para mí eso no es nepotismo. Si tú me traes una lista que yo nombré a 20 parientes, me puedes decir, oye, pero tú estás abusando, tú estás aquí incurriendo en nepotismo. Pero uno de 1.400, por el amor de Dios, mira, te voy a dar el mejor ejemplo. Guillermo Endara Galimani, que nadie discute, yo creo que fue el presidente más transparente que hemos tenido en la era democrática, nombró a su tío Jorge Endara Paniza, director de la Caja de Seguro Social. Y yo recuerdo, un día le cuestionaron ese nombramiento y él respondió, miren señores, ¿ustedes saben por qué yo nombré a mi tío en la Caja de Seguro Social? Porque yo hubiese querido yo ser el director de la Caja de Seguro Social, pero como yo no podía ser el director, nombré a mi tío porque sé que es una persona capaz, honesta y de mi confianza. Y yo creo que nadie discute que Jorge Endara Paniza fue un excelente director de la Caja de Seguro Social, que rescató la institución que estaba en la ruina y la saneó financieramente. Y te voy a poner otro ejemplo. Aristides Romero, primo hermano de Ernesto Pérez Valladares, yo creo que nadie discute que fue uno de los mejores contralores que hemos tenido en la era democrática. Yo respeto las opiniones, pero yo soy de la opinión que hay ocasiones en que uno puede justificar el nombramiento de un pariente. Lo que es criticable es que tú nombres botellas o que tú llenes tu ministerio o la institución de tus parientes, pero porque nombres a un pariente. Bueno, yo respeto, vuelvo y repito, respeto las opiniones, pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia. Más allá de las opiniones, voy a leer el artículo 41 del Código de Ética y seguramente aquí los abogados me ayudarán a entender si esto es una ley, si esto es una recomendación. Y dice, los funcionarios deben abstenerse de beneficiar con nombramientos a su cónyuge u otros parientes dentro del 3er grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Mariela. Bueno, no, es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios y la verdad es que me queda un poco difícil porque te decía tras bastidores y no había llegado todavía el ministro que cuando he conversado el tema fuera de cámaras, no ha habido una persona que conozca al ministro que no me diga es un tipazo. El sobrino, por ahí le dicen tipazo junior.
El chiquillo está más graduado que un termómetro, tiene vocación de servicio social. Álvaro Alemán es un hombre comprometido con la democracia. Entonces, a mí realmente me queda difícil, ministro, porque yo no soy de esas personas, como dijo usted al principio, que todo lo critican, pero lo que es criticable yo creo que es sano para la democracia que se critique. Yo lo que veo aquí es que me parece desafortunado por un lado, pero también me parece innecesario para un hombre como usted. Yo creo que a la edad nuestra, ministro, uno elige ya las peleas. Usted elige esta sí, esta no, y yo no creo que sea necesario porque el país se puede beneficiar de la sapiencia, de las facultades de sus sobrinos en otro puesto, sin generar esta roncha, sobre todo, ¿por qué, ministro? Porque más allá de todo, usted tiene una gran responsabilidad y es que venimos de un gobierno que pisoteó las instituciones, un gobierno que justificó lo injustificable. Nosotros todos recordamos la nefasta figura del señor Camacho justificando lo injustificable. Entonces, nada más tienen 2 meses en el gobierno, ¿qué necesidad hay de esto? Yo no dudo ni de que usted sea un tipazo, ni de que su sobrino sea el tipazo junior, ni de que esté muy bien graduado y haga un buen trabajo. Lo que yo lo invito a ver, señor ministro, es que el país no necesita ese conflicto en este momento, y yo creo que usted, como un caballero, pudiera hacer un esfuerzo en más que justificarlo. Yo no dudo que usted se sienta bien con su conciencia, mire, porque sé que usted lo está haciendo desde un espacio de que este hombre está trabajando y a mí me sirve. Pero creo que usted está en un puesto en el que usted representa a muchos panameños. Entonces, debiera pensar un poquito en eso, en que el país acaba de venir de unas elecciones tan difíciles donde dimos una muestra de grandeza y estamos esperando ese tipo de muestras de nuestros dirigentes. Yo lo invito, sinceramente, con todo el respeto que usted me merece, a que usted recapacite en sus declaraciones, y a su sobrino. Yo creo que este muchacho tiene una vida política por delante muy fructífera, a lo mejor hasta daño le puede hacer arrastrar con esta cola. Yo estoy seguro que en el gobierno puede encontrar dónde hacerle todo el bien al país que le está haciendo en el puesto que usted lo nombró. Creo, Mariela, que has explicado que, como dicen, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Guido. Así es. Sí, definitivamente que yo tendría que endosar todo lo que ha dicho Mariela desde el principio hasta el final. Y además, porque quiero aclarar que el código de ética no es una cuestión solamente... No es una recomendación. De recomendación. Es de obligatorio cumplimiento. De obligatorio cumplimiento, tanto es así que la ley 33... ¿El ministro está violando una ley? La ley 33 le da la facultad a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia y el Código de Ética. Gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental. De manera que, teniendo en el plan de gobierno de la Alianza del Pueblo Primero un fuerte componente en transparencia, aparte de las grandes expectativas que hay que decirlo. Eso es sobre todo, claro. Hay grandes expectativas en el país de que este gobierno va a ser diferente. Y entonces tendría que decirle al ministro, con todo respeto, tal como dijo Mariela, que esto fue como un patinazo, innecesario totalmente, porque con toda seguridad, con las credenciales que de seguro tiene su sobrino, en cualquier otra entidad del Estado hubiera prestado el mismo servicio sin necesidad de un desgaste político innecesario a escasos 2 meses de iniciado un desgaste el gobierno. De imagen. Y hay que decirlo que el caso de su sobrino se ha vuelto emblemático, pero no es el único. Hay otros, claro. La prensa también publicó esta semana el caso de la cuñada del ministro Milton Enríquez y de una hermana del director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Baracat. El ministro, señor Aurelio, mencionó casos históricos y usted tiene una perspectiva histórica única. ¿Cómo debemos entender esta decisión que la sigue respaldando en un gobierno como este? No es fácil. ¿Qué quieres que le diga al ministro, que lo conozco? Reitero, y lo que acaba de decir, licenciada Ledesma, es muy cierto. Es un tipazo. Yo creo que Álvaro y su familia, e inclusive anoche el hermano presentó el libro Sí. La honestidad. El jueves pasado. Exactamente. La honestidad no tiene precio. Yo creo que eso refleja la familia Alemán en todo su contexto. Es difícil. Yo estoy seguro que Álvaro, cuando tomó la decisión de nombrar
Jaime Eduardo, como se llama el sobrino, lo tuvo que pensar. Y lo tuvo que pensar porque esta es una decisión que no es fácil, pero estaba tratando de buscar en los anales de la historia el caso del presidente John Kennedy cuando nombra a Roberto Kennedy, a Bob Kennedy, como Attorney General o Procurador General de la Nación del gobierno más importante de los Estados Unidos. Fue una decisión difícil, lo criticaron, pero los resultados y la manera como se manejó ese tema o el comportamiento, la sociedad norteamericana aceptó, quizás fue permisivo o hubo una decisión de entender una decisión tomada porque no se trataba de una preferencia por encima de terceros para que tuviese un acto deshonesto. No es fácil, yo creo que personalmente yo lo hubiera evitado, pero comprendo la decisión, conozco a los actores del caso, tanto al ministro como al sobrino, y creo que Panamá debe tener una juventud con esos valores y con ese deseo del servicio público. Y esa dispensa de la cual yo me estoy refiriendo, quizás es lo que en alguna manera nuestra sociedad, que ha vivido ese extremo de todo lo que vivimos en el periodo pasado, ahora está esperando otro tipo de señales, está que es acentuando la expectativa de que no se pase el péndulo hacia el otro sentido. Y esa es la percepción de la sociedad. Claro, Desafortunadamente vivimos en una comunidad pequeña y eso es una realidad. Vivimos en tiempos donde la opinión pública se expresa de muchas maneras y donde el ministro creo que lo ha sentido muchísimo esta semana. Una decisión como esta en el año 2014 y en un país como Panamá tiene otras connotaciones en términos políticos que una decisión histórica como la que estamos hablando. Me están llamando a un cambio y tenemos muchísimos otros temas de transparencia que tocar con el ministro Álvaro Alemán. Usted quédese en el radar. Seguimos en Radar hablando con el ministro Álvaro Alemán y dirigentes de la sociedad civil sobre temas de transparencia y combate a la corrupción. Y otro de los temas importantes esta semana es el PAN, el Plan de Ayuda Nacional. Poppy Varela reveló, incluso a través de que puso una querella y la fiscal anticorrupción inició un proceso, que mucha de la documentación, tanto del PAN como de una institución como el IFARU, se perdió. Ustedes han prometido revelar todo lo que se hizo en el gobierno anterior, lo que ha generado muchísima expectativa, pero también la gente espera que de esa información salgan responsables y salgan procesos judiciales. ¿Qué podemos esperar si la información ya no está, las pruebas ya no están? No, mira, te adelanto que en primer lugar, porque hubo unas críticas dirigidas al director del PAN, que también tenía que ver con algo familiar, precisamente. No, sí, bueno, pero no, me refiero al tema de que él, pues, como de que de alguna manera no le estaba contestando a los medios y tal. Te puedo adelantar que esta semana él va a rendir un informe de lo que ha encontrado en sus 2 meses, pues, de gestión. Por supuesto, tenemos que tener presente que hay algunos temas que tenemos que reservarnos por el tema de que van a ser objeto de una denuncia. Pues, es decir, el PAN va a generar denuncias ante el Ministerio Público. Y hay ciertos temas que por temas de no dañar las investigaciones que estamos realizando, preferimos ya pues plasmarlos en el momento que presentemos la denuncia. Se está trabajando, sí es cierto la información que tenemos, que hay información que se ha borrado, pero estamos recabando información y creo que vamos a tener suficiente información que nos permita determinar en gran medida las irregularidades que ha habido en el PAN y que nos van a permitir interponer las denuncias correspondientes en el momento oportuno ante el Ministerio Público. He escuchado a funcionarios decir que la labor de Rafael Estanciola es auditar y mostrar lo que pasó y eventualmente cerrar la institución. Ojalá. No, mira, ¿Eso es una promesa? ¿Eso es cierto? No, bueno, nosotros no hemos tomado una decisión de cerrar la institución. Yo creo que vamos a poner las cosas en justa medida. El PAN, cuando arrancó, que era el Fondo de Emergencia Social, tuvo un director número 1, a Aurelio Barría, que está aquí sentado con nosotros, en el gobierno Endara, y el Fondo de Emergencia Social realizó una labor
de obras comunitarias, una labor transparente. Yo creo que en el gobierno de Endara no se cuestionó la labor del Fondo de Emergencia Social. El problema es que esa institución perdió el compás y creo que el clímax fue el gobierno anterior, en donde, como señaló Poppy Varela en la Asamblea, básicamente el PAN se convirtió en un instrumento para burlarse de la ley de contratación pública. Es decir, todas las entidades lo que hacían para no hacer licitaciones era, decía, vamos a hacer la contratación a través del PAN. Entonces, eso el presidente ha sido muy claro con los ministros en un gabinete, le dijo, el PAN no se va a utilizar para burlarse de la ley de contratación pública. Por supuesto que hay situaciones, ya hemos enfrentado dos, el agua en Chitré y el tema de las inundaciones en Cerro Punta, en donde el PAN en una emergencia como esa sí tiene un papel que jugar, porque es obvio que por la emergencia tú no puedes convocar a una licitación pública, tú le tienes que dar una respuesta rápida a la población que está sufriendo. Esa es la razón de existir del PAN. Entonces sí, eso y el tema de hacer ciertas obras comunitarias, porque cuando te digo obras comunitarias no es repartir mochilas y no es repartir bolsas de comida, es obras como veredas, restauración de parques, de iglesias, en fin, temas muy concretos que ayuden a la comunidad. Entonces, el PAN hay que redimensionarlo, ya se verá más adelante el tema de si lo cierra o no. Yo pienso, esa es mi opinión personal, pero obviamente el presidente es el que toma la decisión, que el PAN puede cumplir una función como la cumplió, por ejemplo, en el gobierno de Endara, pero hay que también ver la parte legal, si hay que quizás blindar más la institución a fin de que en la misma no se cometan o sirva como un trampolín para cometer abusos como lamentablemente sucedió en gobiernos anteriores. Yo te quisiera arreglar, gracias Álvaro, efectivamente en el gobierno de Endara tuve la oportunidad de ser de servidor público por primera vez en ese gobierno, dirigiendo el Fondo de Emergencia Social. Yo creo que en el concepto, yo creo que el PAN tiene que cerrarse. Esa es una decisión y te lo puedo decir, lo puedo decir porque el PAN se prostituyó. El PAN no es ni la sombra de lo que fue el Fondo de Emergencia Social. ¿Y cuál fue la razón? Es que se dañó con la política los representantes, los alcaldes, pero principalmente los diputados. Utilizaron la institución para hacer un vehículo para canalizar fondos en sus campañas políticas o hacer proselitismo político durante el tiempo. Cuando el Fondo de Emergencia se creó, era una institución que si bien correspondía o estaba adscrito a la Presidencia de la República, en ningún momento, ningún ministro ni ninguna otra persona podía tener ninguna interferencia. Es más, la Junta Directiva estaba integrada por personas de la sociedad civil. Inclusive el monseñor hoy Lacunza era uno de los miembros distinguidos de esta Junta Directiva. Lo que haría es una reforma total, si es verdad, se necesita una institución que pueda atender situaciones de emergencia o situaciones de carácter social irremediables, inminentes, pero lo más importante es que se aparte totalmente, que se inmiscuyan los políticos en la administración de los fondos, porque ese era el pecado. Ellos recibían los fondos, en el FES los fondos se los entregaba el gobierno central y sencillamente lo administraba el FES y lo designaba, y las obras se colocaban en cada comunidad de cuánto era la obra, quién lo promovió, la comunidad, y además la supervisión la daba la institución. En ningún momento permitimos que ningún político, y lo había, Álvaro, había intenciones de poder meter las manos o poder sacar el provecho de que esta obra se hizo por iniciativa de... No, la obra se hace por iniciativa de las comunidades. Con esto, Mariela, la pregunta es, ¿el problema es la persona o el problema es la institución? Yo coincido con Yeyo en todo. Yo creo que definitivamente el PAN debe cerrarse. Yo creo que está prostituido. Yo creo que es difícil rehabilitar una cosa como esa. Creo también que para poder manejar problemas de desastres y de todo se puede crear un buen departamento en el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que para hacer veredas y restaurar iglesias se puede crear un buen departamento en el Ministerio de Obras Públicas. Creo que es
sabios, es de humanos errar y es de sabios corregir. La experiencia que nos trae nos dice que la institución no está funcionando y que con los hombres que la han manejado, salvo excepciones, en momentos de política se pueden hacer las cosas que nosotros vimos que realmente fueron sumamente tristes y degradantes para la moral política de este país, y creo que le hizo mucho daño también al presidente anterior, y fue una de las grandes razones porque creen que el panameño es muy juega vivo, pero fíjate que al final el panameño se desagradó de esas situaciones. Yo creo que el PAN debe dejar de existir y creo que se deben distribuir sus funciones, porque esto de manejar dinero a discreción, sin llamar a licitaciones, con injerencias políticas de que qué barrio se va a arreglar y qué barrio no, da el espacio para que se cree lo que pasó. Ya lo vimos, ya lo vivimos. Yo no entiendo por qué perpetuar una situación que puede cambiarse. Los hombres dañaron la institución y la institución definitivamente... Claro, las instituciones no piensan ni tienen moral, son los hombres que la manejan, pero evidentemente cuando tú le das al ratón la posibilidad de estar sentado al lado del queso, está difícil que el ratón no le mete un dientazo al queso. La naturaleza humana. Así Guido, es. el ministro ha revelado que esta semana el director Rafael Estanciola dará un informe finalmente del PAN, lo que la opinión pública ha venido exigiendo. Sin embargo, también en medios ha salido que quien fuera la mano derecha del director anterior es prima de Rafael Estanciola. ¿Esto es un conflicto de interés? Podría ser porque es al director actual a quien le toca revelar las supuestas irregularidades que se cometieron en la administración anterior, en donde según los despachos y las publicaciones de prensa no se movía un lápiz sin que primero hubiera la revisión de esta funcionaria Yulisa Estanciola, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero puntualizar un poquito en algo que dijo el ministro y que me parece magnífico, porque también dentro del plan de gobierno, en el componente de renovar la República, está el tema de las auditorías profundas en todas las instituciones, y además está el tema de llevar a los responsables a la Administración de Justicia a que rindan cuentas y recuperar esos dineros que fueron mal utilizados o que fueron a parar a los bolsillos de quienes tenían el poder público, de quienes detentaban de manera escandalosa el poder público. Yo creo que ahí hay muchas expectativas también, ministro, y ustedes lo saben mejor que nadie. Quiero referirme un poquito a lo del PAN también, porque el Fondo de Emergencia Social se creó por un propósito. Estamos en el gobierno de reconstrucción del país después de una invasión, después de una invasión cruenta, después de un desgobierno del señor Noriega, en donde las instituciones estaban destruidas, en donde no había cómo atender a las personas que se quedaron sin casa. El propósito ya no está y la institución ya no hace falta, Chorrillo, como dice Mariela. Hay instituciones encargadas. Así es. Y luego entonces se vio por parte de los políticos que era un instrumento muy útil para desviar y canalizar fondos con propósitos políticos sin el control previo, porque el FES no tenía control previo por aquello de la agilidad en la compra y respuesta a las personas que lo necesitaban. Y eso terminó siendo, en vez de la excepción, la regla en el PAN y la regla en varias otras instituciones. Se volvió la piñata política. Y ahora que están hablando de control previo, tengo que ir a otro cambio, porque también tenemos que hablar de muchísimos otros temas, como el tema de la Contralora, que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, buco millonario, que creo que el ministro también nos tiene ¿me deja agregar algo? en el siguiente bloque. Usted quédese en el radar.